Yo me llamo Natalia da Silveira Arruda, yo soy profesora docente acá en la universidad, en la Escuela Ambiental, y como les comenté, soy la profesora de esa electiva de vías y transportes. Voy a intentar ser muy breve para no quitar tiempo a los demás. Bueno, entonces la idea es hablarles un poco sobre la accesibilidad desde el transporte, ¿cierto? La accesibilidad o la falta de accesibilidad en la movilidad, básicamente pues enfocándonos acá en Medellín. Y les pregunto, ¿será que estamos todos gozando el derecho de movilizarnos por la ciudad? Respondemos. Sí, es una pregunta. Yo no escuché. Uno de cada vez, por favor. ¿Qué piensan ustedes que no? ¿Por qué? Acá el primero. Personalmente, mi mamá tiene artritis desde que yo tenía 6 años, hace 20 años, y siempre hemos tenido mucha dificultad para movernos los dos por la ciudad, en todos los sentidos. La gente con problemas de visión, a veces no hay suficiente espacio adecuado para ellos, entonces no se movilizan por toda la ciudad porque no tienen cómo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Su punto. También es un caso personal con mi madre, que ella es operada del manguito rotado. Entonces, pues por mi casa son los buses de transporte público que se mueven pues súper rápido, entonces ella no le da la forma de subir al bus, sostenerse, porque si arranca se puede dañar la operación. Entonces, muchas veces no se puede movilizar por eso. Gracias. Bueno, yo pienso que la accesibilidad no tendría únicamente que pensarse en términos de las personas que presentan algún tipo de limitación de orden físico o discapacidad, porque cuando digo accesibilidad en nuestra ciudad, pienso en la habitabilidad de los espacios para niños, adultos, pues la calle, los espacios del esparcimiento, del encuentro, no sé, o ni siquiera únicamente para desplazarse. Es la accesibilidad para las comunicaciones, no sé, se me abre más el espectro en el tema de la accesibilidad. no, muchas gracias por tu comentario, es muy pertinente. También agregaría el hecho de que las calles no están hechas para moverse libremente en cualquier medio. Muchas partes, por ejemplo las glorietas, son muy difíciles de pasar para uno como peatón y en muchas partes son de un paso casi obligatorio. Exactamente. Pienso que hay dos factores muy importantes que estamos olvidando uno. Uno sería los medios de transporte y las carreteras. Es que las carreteras accesibles en el día lo estamos haciendo. Sin embargo, hay algo que debemos tener en cuenta, es el tema de que las empresas, de que las edificaciones, de la gente trabaja, asista a los bienes y servicios también deben estar. Bueno, es muy interesante todo lo que fue comentado por parte de ustedes, que cuando hablamos de accesibilidad no nos estamos refiriendo, no debíamos referirnos a un grupo específico de personas, sino que hablar de todas, ¿cierto? Hablar que la accesibilidad debe ser una accesibilidad universal, que llegue a todas las personas teniendo algún tipo de limitación o no. Pensar que las ciudades, el espacio público, el transporte, los equipamientos, los edificios deben estar adaptados para personas en diferentes rangos de edad, con diferentes características físicas o no físicas, ¿cierto?
que todo debe ser accesible para los niños, para los adultos mayores, porque nosotros, y yo ya comentaba acá eso en clase, a los estudiantes, la accesibilidad debe ser para todos y a eso llamamos accesibilidad universal, ¿cierto? Y pensar un espacio, una herramienta, un objeto, un edificio que sea accesible, cómodo, seguro para todos, desde un niño hasta un adulto mayor. Entonces vamos a estar creando un espacio que no va a presentar barrera para nadie, tampoco para alguien que tenga una limitación física, sensorial, ¿cierto? Mental. Por eso entonces la pregunta que yo les ponía, ¿será que el derecho a movilizarse en la ciudad está siendo gozado por parte de todos sus ciudadanos? Y creo que llegamos a un consenso, ¿cierto? Acá les traje entonces que desde el 2015 a través de una sentencia se definió que no se debe más usar expresiones como discapacitado, persona discapacitada, minusválido, personas con limitaciones, y que deberíamos entonces pasar a usar la expresión personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad, ¿cierto? Porque hay un sentido muy despreciativo por detrás de un término como minusválido, es decir, que alguien vale menos ¿por qué? Y vale menos en relación a qué, ¿cierto? Es entonces encarar que las diferencias, dependiendo de las diferencias que tengamos, vamos a ser menos útil a la sociedad, vamos a valer menos que otros, y entramos ahí entonces a la cuestión de qué es discapacidad, ¿cierto? Ya vimos entonces que ese es un término que va cambiando. Antes se llamaba a las personas de minusválidas, de personas limitadas. Según entonces la organización, las Naciones Unidas, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Entonces vemos que el término de discapacidad va evolucionando y asimismo también va evolucionando a la vez el término accesibilidad, ¿cierto? Porque entonces ya nos damos cuenta que la limitación no está en la persona, sino en el entorno, ¿cierto? Y esas barreras que se van creando pueden ser físicas, pero también pueden ser digitales, pero también pueden ser actitudinales, la forma como nosotros aceptamos y convivimos y generamos vínculos y pasamos tareas y confiamos en esas personas que también pueden ser capaces de desarrollar de manera autónoma todas sus tareas desde que cuenten con un entorno que responde de manera adecuada a su desarrollo, ¿cierto? Además les traigo el artículo 46 de la ley 361 de 97, que dice que la accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios. Acá yo ya me voy acercando al tema del transporte, ¿cierto? Después de esa ley salió el decreto 1660 del 2003, que tenía un capítulo específico para transporte, donde también garantizaba que el servicio de transporte público colectivo y el transporte masivo, deberían entonces venir progresivamente siendo adecuados hasta que un 100% de su flota, de su servicio, fuera adaptado a todas las personas independiente de sus limitaciones. Pero acá entonces yo hago un análisis, ¿cierto? Y voy a hacer un análisis a través de fotografías para empezar a ponerles preguntas. Esta soy yo. Esta soy yo. Está un poco oscuro, pero una foto. Bastante. Vamos a describir bien las. Hay una foto entonces de mí sentada en un colectivo y todos saben que el espacio entre los asientos de los colectivos son los mínimos posibles, ¿cierto? Yo soy una persona alta para el promedio colombiano, ¿cierto?
Y ahí mis piernas están para el lado porque no logro sentarme adecuadamente y confortablemente en un asiento de un transporte colectivo. De hecho, ahí no aparece, pero ya está todo quebrado, no fui yo. Les aseguro. Además, ahí sigue una imagen de la, ¿cómo se llama eso? Es una registradora. Registradora. La peor barrera que tenemos. Para entrar en un bus de un transporte colectivo, pues sabemos que hoy en día ya se están haciendo cambios, hay algunos diferentes, pero aún hay muchos de estos circulando, ¿sí o no? De hecho, hay unos que son mucho peores que estos, que son los de Bello sobre todo, que son cubren más absolutamente altos, todo. Y a mí me da lidia entrar en una persona. Estas registradoras son pesadas, son estrechas, uno tiene que pasar por ellas con el bus ya en movimiento, ¿cierto? Entonces, no necesitamos ni siquiera hablar de personas en sillas de ruedas. Hablemos de un adulto mayor, de un niño, de una mujer embarazada, de alguien con bolsos del supermercado, ¿cierto? Es muy difícil entrar en un bus por esa barrera. Para cumplir con una ley, ellos ponen ahí un adhesivo que dice sillas con prelación, y ahí aparece el símbolo preferenciales y aparece el símbolo de entre una mujer embarazada, un señor con un bastón, un señor con un perro y una persona en silla de ruedas. Yo les pregunto, ¿dónde caben esas personas ahí? ¿Cómo entra una persona en silla de ruedas ahí? No hay ni el espacio y tampoco pues cómo pasar por la registradora que vimos antes, ¿cierto? Esta foto está muy mala, pero allá en el techo hay ¿cómo se llama eso? Un botón para solicitar que el bus pare, acá. ¿Sí ven? Sí. Bueno, sabemos que los colombianos en promedio no tienen altura, ¿cierto? ¿Cómo? Todas las fotos fueron hechas por mí. Sí, todas fueron hechas por mí en colectivos de acá. ¿Sí? O sea que el diseño de ese bus no responde tampoco de manera accesible a personas muy bajas y tampoco a personas muy altas, ¿cierto? Entonces hablemos que la altura también, o sea, como decía, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, perdón? No, usted. Como Mariela nos comentaba, no es solo una cuestión de hablar de personas que tengan movilidad reducida, personas que tengan problemas de audición, de visión. Pensemos que la accesibilidad debe ser para todos, en todos los momentos, las fases de vida, de nuestro ciclo de vida, independiente de las diferencias que tengamos. Por eso el título de nuestra clase abierta era una mirada a las diferencias, ¿cierto? Porque para hablar de accesibilidad no necesitamos hablar de un grupo que tenga alguna limitación, sino que simplemente hablando de las diferencias, que todos no hay un ser humano igual al otro, ¿cierto? Entonces también ahí tenemos que hablar de accesibilidad. Voy a describir, perdona, un poco la imagen que acaba de pasar. Es un bus y hay agarraderas en las que las personas se sostienen. Entonces hay una persona muy alta y otra muy bajita que no alcanza a sostenerse y eso fue lo que causó eso. Muchas gracias. Bueno, entonces les muestro nuevamente dos imágenes. Vean que nosotros fuimos pasando de características internas a un análisis de las características externas. Y hay una imagen de la puerta de atrás y la puerta de adelante. Y vemos que los escalones son muy altos, ¿cierto? Y además sumemos lo que ya se había comentado, que los buses, ellos no esperan que las personas terminen de subir. Ellos arrancan cuando uno está en el movimiento y uno tiene que irse agarrando y haciendo acrobacias para lograr ponerse en una posición segura dentro del bus. Además, cuando hablamos de transporte, no solo pues deberíamos hacer un análisis del vehículo en sí, sino de su entorno y sus características de comunicación de la infraestructura relacionada al transporte.
Ahí tenemos una imagen de un paradero común en la ciudad, donde no hay ningún tipo de información en relación a las rutas que pasan, ¿cierto? No hay un mapa de la ciudad, no hay información sobre las rutas, en cuánto pasan. No es necesario ser una persona de afuera para no saber por dónde pasan los buses, ¿cierto? Y quedarse muy perdido con la información. Y aquí muy rápidamente quiero pasarles un ejemplo que me gusta mucho citarlo para poder hacer un paralelo. Les voy a hablar un poco sobre la ciudad de París y su sistema de transporte público. Y acá tengo una imagen de Google, donde pues ustedes saben que Google yo creo que es la herramienta más utilizada cuando uno quiere saber para dónde ir y qué transporte usar. Entonces, poniendo 2 puntos en Google, sale una infinidad de opciones. Ahí ustedes ven 4 opciones diciendo puedes coger el metro, con el bus tal, puedes coger el metro, cambiar a la otra línea de metro, puedes caminar, dando todas las opciones posibles para los peatones, para los usuarios. Ahí tenemos el mapa, el plan del metro de París. Hay 18 líneas, si no me engaño, ¿cierto? ¿Sí? Y vean cómo cubre toda la ciudad. Pero además, súmese a eso, hay los servicios de transporte público por buses. Yo hice el mismo ejercicio acá en Medellín. Entré en Google Maps, puse que yo estaba en la Iglesia de la América y quería ir al Parque de los Pies Descalzos. ¿Y por qué escogí este punto? Porque está por la Avenida San Juan y todos sabemos que hay muchísimos buses que pasan por la Avenida San Juan, ¿sí o no? Y la única opción que Google Maps me dio fue caminar hasta el metro y coger la línea B del metro, porque es lo que ellos tienen registrado, tienen la información de este servicio de transporte. Entonces ahí también falta mucho desde la tecnología de información y de comunicación, ¿cierto? Cómo informar a las personas qué vehículos, qué rutas tenía la disponibilidad, cómo movilizarse por la ciudad. Acá es un paradero en París, ustedes ven que tiene el mapa de la ciudad. Acá aparece el mapa de la ciudad, el plan del metro, acá aparece un zoom justamente en esta zona, en ese sector donde se ubica el paradero. Acá aparecen todas las rutas que pasan por esta parada, entonces ustedes ven, por ejemplo, esta ruta es esta, aparece toda la línea de la ruta con todas las paradas, y acá en esta pantalla dicen cuánto tiempo viene la ruta, todas las rutas que pasan por esta parada. Entonces, si uno llega a una parada, no es ahí que pasa la ruta que necesita, al menos logra identificar dónde debe caminar, hasta cuál parada debe caminar, para poder coger el bus que sí necesita. Y los buses, todos están debidamente señalizados, tienen el mismo lenguaje, ¿cierto? Ya hablábamos de eso acá en la clase, que los buses acá tengan diferentes formas, colores, cada bus tiene la tipografía que le da la gana ponen adhesivos, hay la imagen de la Virgen, ponen cortinas, luces, de todo, de todo. Cuando yo había comentado a los estudiantes, cuando yo llegué acá, cuando llegué acá, pues ya hablaba más o menos bien el español, pero no conocía el sistema. Entonces, para que pudiera definir qué bus tenía que montar, tenían que pasar como 10. Porque ellos venían y hasta que yo lograra identificar de toda esa información que me servía, el bus ya había pasado. ¿Cierto? Entonces, vean, tienen la información de la ruta adelante, lateral, en la parte de atrás, todo muy bien señalizado para facilitar la comunicación, ¿cierto? Independiente de las capacidades y de los conocimientos de la persona. Súmese también entonces todo un sistema de información, una app, informaciones por la página web, información gráfica, impresa, utilizar todos los modos para llegar al mayor número de personas posibles, ¿cierto? Ahí es un otro sistema, no sé si ustedes conocen, pues es un tren a rápida velocidad que cruza la ciudad de París y le conecta la ciudad a las áreas periféricas, a las ciudades periféricas. Entonces,
tiene más velocidad y obviamente entonces va a tener menos paradas, menos estaciones. También se señalan entonces, tiene su mapa, tiene pantallas que muestran a cada cuánto viene, en qué paradas se va a hacer, en qué estaciones van a parar el tren, y un sistema interno, así, eso es como un metro, ¿cierto? Un sistema donde muestra la ruta del tren con todas las estaciones señalizadas y muestra a cuál estación está llegando. Y eso que me parece muy interesante, para el sistema público de buses en París salió hace mucho una guía, ellos se preocuparon también con esa cuestión de la accesibilidad, y hicieron una guía de accesibilidad, pero pensando en la cadena de accesibilidad. ¿Qué es la cadena de accesibilidad? No basta que mi edificio sea accesible, que tenga un ascensor y que yo pueda llegar al andén. Yo tengo que poder del andén llegar a donde pase el transporte el servicio de transporte público, yo tengo que poder montarme en el transporte, tengo que poder bajarme y llegar a mi destino, a donde quiero llegar. O sea, todos estos tramos de mi desplazamiento deben ser accesibles, porque si yo logro llegar hasta la universidad, pero el ascensor está dañado y yo tengo clase en el segundo piso, no logré llegar hasta mi clase. ¿Sí? Entonces, todas las fases, todos los tramos de esa cadena deben ser accesibles para que haya una verdadera accesibilidad. Y entonces vean que desde la Alcaldía de París, entonces ellos lanzan una guía donde buscan hablar entonces de todas estas fases de un desplazamiento y la preocupación que cada una de estas fases sea accesible. Les pregunto por qué es importante discutir sobre el sistema de transporte en términos de movilidad en la ciudad. Yo creo que ya, cierto, estamos todos de acuerdo y sabemos que es importante. Este es un pantallazo del Observatorio Nacional de Discapacidad de Colombia, y les comento entonces, acá aparece que el censo del DANE del 2005 reportó que el 6.3% de la población colombiana eran personas con discapacidad. La Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población mundial son personas con discapacidad, y tenemos un valor aproximado de 1.300.000 personas que se encuentran incluidas en el registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. Si vamos a ver, hay algunas falencias en ese servicio, porque ese registro, él entra a ser parte de ese número personas que se registren de manera voluntaria, o sea, uno tiene que conocer, tiene que poder acceder y decidir registrarse. Entonces pensemos que hay mucha gente de fuera, ¿cierto? Y es un formulario electrónico que se diligencia en aproximadamente 40 minutos, o sea, hay gente por fuera de este dato. Además, el Observatorio Nacional de Discapacidad nos muestra un mapa dinámico donde aparece el número de personas con discapacidad por género en el país, y ahí entonces nos muestra por departamento. Y según este mapa podemos ver que el departamento con el color más oscuro es Antioquia, ¿cierto? Pues ahí aparece un rango demasiado amplio, entre 50.000 y 300.000 personas, pero vemos que Antioquia es el departamento con el color más oscuro. Y este otro mapa dinámico nos muestra el número de personas con discapacidad que son víctimas del conflicto armado. Nuevamente, Antioquia nos aparece con el color más oscuro, ¿sí? Con un rango entre 20 y 40.000 personas. Y les muestro esto acá, yo recorté de un ADN, ¿cierto? No me acuerdo la fecha, pero fue de ese semestre, que nos habla sobre discapacidades por siniestros en vías. De las 68.622 personas con discapacidad en Medellín a diciembre de 2016,
8.280 casos ocurrieron por un siniestro en las vías, lo que representa 4.6%. Además, estas cifras también son 38.4% de las discapacidades causadas por accidentes. Entonces, vamos aproximando un poco al tema, a las vías y al transporte, ¿cierto? Y por último, una información del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente existen barreras que no permiten tener igualdad entre los habitantes de una ciudad. En diferentes estudios que se han realizado en el BID se muestra que el 20% de las personas en la región se sienten discriminadas. Sabemos también que hay 50 millones de personas discapacitadas y 80% de ellas son pobres. Yo les dejo esta información porque al final podemos utilizarla para generar una discusión, ¿cierto? Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy una profesora de Brasil, de una ciudad cerca de São Paulo, que se llama Campinas. Estoy acá haciendo una beca de doctorado en la Universidad de Antioquia acerca de rutas accesibles. Entonces, agradeço a professora Natália, a professora Marcela, que me invitaram a estar aqui hoje falando sobre esta investigação. Então, para que conheçam meu trabalho, eu hago em minha universidade trabalhos de extensão sobre acessibilidade desde 2007. Então, comecei a trabalhar cerca del centro de la ciudad de Campinas, investigando los edificios públicos para saber en qué situación ellos estarían sobre este asunto de accesibilidad. Y para mi sorpresa, ellos deberían estar accesibles, totalmente adaptados, pero no estaban tampoco. Y este trabajo era para hacer un guía de accesibilidad de la ciudad para las personas, principalmente para as pessoas com discapacidade, e guia digital que pudesse ser adaptado e constantemente melhorado, e que apontava então as características de los sitios desde su acesso, parqueamento, circulação, los sanitarios e a questão de los equipamentos cerca destes lugares. Pero percebi com esta primeira investigação que as pessoas não sabiam o que era acessibilidade. Então, quando les dizia, eu estou acá para falar, para investigar como está o edifício, o entorno, e me perguntava acessibilidade e abriam uns olhos assim, imensos. Então, percebi que era necessário sensibilizá-las sobre este assunto, sobre isto. Então, perguntando-lhes e sensibilizando-les para que sirve a acessibilidade, para quienes, para quais são os principais itens que necessitamos para um sítio estar acessível. Como identificar estes lugares e quem regulamenta isto? Então, comecei a trabalhar com escolas porque sabemos que os jovens e os niños são as pessoas que têm uma vida, uma progressão mais larga. Então, e trabalham também, levam estas informações para suas famílias. Então, em cada escola que trabalhei, haviam atividades de conceptualização, então, de vários conceitos de acessibilidade para eles, de sensibilizá-los, de fazer uns talleres de interação e depois umas atividades de consolidação. Sim, graças. Então, em cada uma de estas, haviam atividades e uma produção que era para eles depois continuarem a ser
estas actividades. Por ejemplo, acá hay títeres que hicimos para que ellos después pudiesen entonces presentar teatros con esos títeres, entonces con un niño, con un viejo, con una mujer, para simular la mujer embarazada y una persona invidente. Entonces, acá son imágenes de una situación, fue también una escuela que estaba en un sitio muy en la periferia de Campinas, en una situación muy carente, muy difícil. Entonces, a partir de esta situación me despertó cómo hablar de accesibilidad numa región que no habían aceras, no había un transporte así bueno. Entonces, ¿cómo hablar para estos jóvenes? Entonces, ahí empezó mi trabajo, mi investigación de doctorado. Las imágenes no sé si están tan buenas, pero acá, pero te explico, Oscar. Hay una imagen de la escuela y cuando se insera el muro de la escuela, acaba la acera, por tanto, la accesibilidad se rompe, ¿sí? Entonces, lo que se ve es un terreno cerca de la escuela, pero con basura, sin acera. Entonces, sin la posibilidad de las personas caminarem hasta sus casas, hasta otros lugares. Y una otra imagen, Oscar, que muestra la señalización vertical indicando un resalto, sí, pero esta señalización está en el medio de una rampa, entonces las personas tampoco pueden caminar. Y además ahí también se puede ver el ancho de la vía, donde vemos la prioridad para el vehículo y no. Sí, siempre. Esta es una... Sí. Entonces, Profe, ¿y estas imágenes son? Estas imágenes son de Campinas. Bueno, porque Pero acá, similares. De esta... acá sí son aquí son mucho más. Sí, Pero son similares. son similares. Sí, no son Entonces, muy lejanas. ahora voy con estos slides, con estos diapositivos, puedo mostrarles por qué yo estoy acá en Medellín. Entonces, yo he hecho una escoja, claro, porque hay muchas similaridades, semejanzas entre Campinas, São Paulo, Rio, que son ciudades de Brasil, y Medellín. Entonces, mi investigación tiene este nombre de accesibilidad y gestión urbana en la definición de rutas accesibles, en su complejidad y conflictos de aplicación. Claro, porque profe Natalia ya nos dice que no es una situación que está lista, que está bien resolvida. Pero lo que me mueve es que la ejecución de rutas accesibles, entonces tengo esta tesis, que la ejecución de rutas accesibles a partir de equipamientos urbanos puede formar un sistema gradual de accesibilidad en las ciudades, de manera que esto se va alargando hasta que el tejido urbano se cambie y se torne accesible. Mi hipótesis es que ampliar la accesibilidad urbana requiere acciones y que es posible identificar el trazado de rutas accesibles externas a partir de equipos implantados en áreas urbanizadas y que, de acuerdo con las características de los lugares, las rutas accesibles en ambientes externos pueden necesitar incorporar ayudas técnicas para tener sus recorridos completos, porque ya vimos que a veces
Cuando una acera no está completa, necesitamos de una otra manera continuar el recorrido, ¿sí? Los peatones necesitan. Y que las rutas accesibles deben ser incorporadas a través de procesos de interacción con los usuarios. Porque às vezes nosotros, yo soy arquitecta también, entonces às veces las personas que hacen los planos de las ciudades, de los edificios, definen algunas rutas que às vezes las personas las cambian y hacen otros recorridos. Entonces empiezan a aparecer algunos senderos. El objeto de mi estudio entonces son las rutas accesibles externas en equipamientos públicos de salud, de educación, de cultura, de esparcimiento, de movilidad y su impacto en la accesibilidad de los usuarios. Con objetivos de identificar esta estructura de movilidad en los locales seleccionados para verificar la naturaleza de los desplazamientos, identificar el trazado de estas rutas para verificar si son seguras, si las soluciones son adoptadas son buenas, ¿no? Cómo es el mantenimiento, porque si no hay mantenimiento, tanto faz tener o no estas rutas, ellas van a durar un poquito solo. Y su utilización. Y identificar la existencia de conectividad entre rutas diferentes. Yo estoy hablando de rutas accesibles y pregunto, no sé si todos conocen, este es nuestra norma brasileña que reglamenta nuestro sistema de accesibilidad. Entonces, y dice que la ruta accesible es un camino continuo, claro y señalado, que conecta los ambientes externos e internos de espacios y edificaciones y que puede ser utilizada de forma autónoma y segura por todas las personas. Entonces está en destaque que es un camino continuo, claro y señalizado. Como dice Natalia, la señalización es muy importante porque las personas tienen que reconocer esta ruta y que ella puede ser utilizada de forma autónoma y segura. Entonces, esto quiere decir que las personas no necesitan siempre de estar acompañadas. Claro que eso depende de su limitación o no, pero deberían tener este camino accesible y que es para ser utilizado por todas las personas. Entonces, este creo que es un consenso entre nosotros que no es para las personas con discapacidad, no es para este o aquel grupo, sino para todas las personas, independiente de sus limitaciones, personas de tajas bajas, personas, niños, adultos, cualquier persona tiene que poder acceder a esos lugares. ¿Y por qué ambientes externos? Porque de nada sirve el espacio interno, el espacio de lo edificio estar accesible si yo no tengo cómo accesarlo, si yo no tengo un transporte, si yo no tengo aceras para caminar hasta este edificio, si yo no tengo acceso. Entonces, este acceso para mí es con este concepto. Entonces, yo adopto unos procedimientos que incluyen la investigación, claro, bibliográfica y iconográfica, la evaluación post-ocupación, que es una manera de trabajar y que me permite hacer investigaciones tanto cuantitativas quanto cualitativas, porque yo estoy observando el sitio, haciendo un recorrido, pero también cómo las personas utilizan este sitio, cómo las personas utilizan los transportes para llegar hasta estos lugares.
y también estar con ascender a los proyectos y estar con las personas con los profesionales que hicieron estos proyectos, que conocen lo que hicieron. Y entonces después con todas esas informaciones sistematizarlas, analizarlas y yo quiero llegar a esto, unas propuestas de hasta estudios preliminares para mejorar estas rutas. Entonces, este slide es para mostrar, hay una idea que no es correcta, de que las personas se desplazan más por transporte individual o por transporte coletivo do que por caminando, né? E acá é uma encuesta da Associação Nacional de Transportes Públicos em Brasil, de junho de 2015, que mostra que em verde são os transportes não motorizados. Então, as pessoas que caminham, os peatones, e as pessoas que utilizam a bicicleta. Então, sempre estão em maior porcentagem, ¿sí?, que os outros meios de transporte. Então, temos que nos dar conta de esto para pensar que lo peatón deve ser priorizado em relação a los outros transportes. E aqui também para mostrar que temos em Brasil muitas leis. Então, há leis de 2015, muito recentes, pero isto não garantiza nada. Se nós outros não nos conscientizamos, não nos sensibilizamos com esta questão. Então, acá empiezo a mostrar um mapa, Oscar, onde este é um mapa de Brasil e acá está o departamento, chamamos Estado de São Paulo, onde se ubica minha cidade Campinas e onde há um aeroporto de Viracopos que é quizá o maior aeroporto de cargas da América Latina. Então, pero é nós temos esta situação que este aeroporto começou a funcionar em um sítio que eram grandes haciendas. Campinas era uma cidade de haciendas de café. Então, cerca desses sítios foram se planeando alguns assentamentos, pero que não foram ocupados. Então, quando o aeroporto necessitou mais área para seus vuelos, então essas regiões começaram a ser ocupadas assim, sem uma regra, sim. Então, são assentamentos precários, sim. Acá está o sítio do aeroporto e acá estão os lugares que he hecho a análise das rutas acessíveis. E acá é para mostrar, acá está um mapa com todas as principais carreteras de São Paulo, de Campinas. Então, é uma cidade muito bem em termos de transportes, pero para mostrar que no centro de la ciudad que está acá es la región con los mayores, la renta mensual, ingresos son los mayores ingresos. Y acá cerca, acá está el aeropuerto y acá está la región que voy a mostrar a ustedes, que es la región de los más bajos ingresos. Então, acá são dois slides mostrando como vou anotando e fazendo esta investigação. Então, são mapas de estes equipos, são uma escola e uma guarderia que são muito cercas uma da outra, e nesta região, cerca do aeroporto.
y voy marcando, por ejemplo, la situación urbana, cuáles son las referencias urbanas, cómo es la condición de uso del suelo y otras informaciones. También es muy importante tener el registro de cómo es esta escuela que yo escogí porque es en esta región más carente, cerca del aeropuerto, pero es un proyecto como Medellín tiene sus proyectos con mucha calidad para llevar una calidad mejor de vida para estas comunas, estas comunidades. Entonces, este es un proyecto premiado en una Bienal Iberoamericana. Entonces, tengo los dibujos de los arquitectos. Este es un proyecto de 2009. Sí, gracias. Con las plantas. Y acá son unas imágenes de esta escuela, que es una escuela estadual. Entonces, hay un patio interno central en estas imágenes superiores. Acá abajo muestra, no está muy claro, pero son rampas de acceso y hay una plancha de esportes con un mural grafitado, ¿no? De grafite. Entonces ya una apropiación de los estudiantes. Entonces voy haciendo un recorrido para marcar, para verificar cómo está esta accesibilidad. Entonces hay un slide con el bus, pero hasta la acera cerca de la escuela hay una situación de tierra sin accesibilidad alguna. Pero en la acera de la escuela ya hay una situación mejor. Entonces voy haciendo este recorrido desde la entrada principal de la escuela y voy mirando y percibiendo que cuando estamos cerca de la escuela siempre la situación es mejor, pero cuando vamos caminando, entonces encontramos vegetación, encontramos basura y que esto todo va dificultando para el peatón. El mantenimiento, como dice a ustedes, es muy importante. Entonces, una acera con esta condición, con material de construcción, de obras, es muy difícil para una persona caminar. Acá, el paradero es simplemente un poste, sí, no hay ni cómo decir, pero está metido en una grama, en una vegetación. Entonces las personas no están bien paradas. Por favor, Natalia. Y acá, completando, entonces, estas imágenes son de un recorrido que va percorriendo esta escuela, este entorno de la escuela, y voy percibiendo que, às vezes, de un lado hay una buena condición de caminabilidad, pero en la otra acera ya no hay. Entonces tenemos que estar atentos para estas situaciones. Nuevamente, basura, hojas, postes, entonces todas esas condiciones que son malas atrapalhan las personas. Y acá, entonces, en esta imagen estamos en el camino cerca de la escuela. Para el otro lado, de la otra cuadra, que son las residencias, no hay acera. Entonces las personas, como ven acá,
tienen que caminar. Esto es mucho común, mucho más do que imaginamos, en São Paulo, en Brasil, en todos los lugares, incluso Medellín. Entonces las personas van caminando en la calle, totalmente en una situación insegura, ¿sí? Con una madre empujando un carrín, un coche de bebé, de su bebé. Sí, entonces siempre debemos cuidar los gestores para las personas, porque a quién compete hacer las aceras. Acá en Medellín la alcaldía cuida, pero las personas tienen que mantener estas aceras. En Brasil es una pelea. ¿A quién cabe esto? ¿A la alcaldía o al propietario? No sabemos. Siempre uno va a decir que es del otro. Y así las aceras no están buenas. Acá es el otro equipo, la guardería, entonces las aceras están en mejores condiciones. Pero miren que hay un carro parqueado, así como se. Entonces también nosotros, quer dizer, esto pienso yo, que estas condiciones no son solamente de los gestores, no son, todos nosotros debemos estar atentos a esta cuestión de accesibilidad. Y acá este slide para mostrar que acá entonces está la escuela estadual y acá la guardería, que también es un proyecto muy bueno, muy bonito, pero si observásemos que toda esta región, que es cerca de 1 kilómetro apenas, entonces no es muy larga, si toda esta región estuviese con una caminabilidad buena, ya teríamos una otra condición de vivir, de estudiar para los jóvenes, etc. Y por último, sí, un agradecimiento a ustedes por me escucharem y a todas CAPES que me proporcionó esta beca, ao programa de pós-graduação de minha universidade, a Universidade de Antioquia, em la persona de mi profe orientador, professor Alberto, ao Grupo MASO de Investigações, Medio Ambiente e Sociedade, ao Grupo de Semilleros, a Casa Pedra El Camino de la Comuna de Santo Domingo, que me ha ayudado muito, a arquiteta Juan Diego Lopera de la alcaldía, a arquiteta Natália, que es esta profe que me invitó, y a Isabel Moncada, que es la persona que me recibió acá en Medellín. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? Los veo muy bien, sí, a todos. No, primero que todo, quiero agradecerle a la profe Natalia por abrirnos el espacio. Pienso que es muy importante para que en el día de hoy pues hablemos de ciertas cosas que no solamente, decía la profesora Beatriz, le compete a la estructura gubernamental del Estado, sino que nos compete a todos. A la profesora Beatriz, muchas gracias también pues por la investigación que está haciendo. Pienso que es muy importante porque, o sea, nos muestra cosas que no sé cómo vamos a hacer entre todos para ir mejorando la situación y para ir, digamos, mejorando condiciones para, no solamente para las personas con discapacidad, como lo mencionaban las dos profesoras, sino para todos. Y a cada uno de ustedes muchas gracias por la asistencia, por, digamos, prestar atención a la invitación. Entonces, mi nombre es Oscar Darío Arias, para los que no me conocen o los que no me han visto, pues yo a todos los he visto por un lado, por el otro.
hace 14 años sufrí un accidente con una mina antipersonal en el municipio de Valdivia. Estaba trabajando en el campo y con mi herramienta de trabajo golpeé ese artefacto explosivo y la explosión me causa la pérdida total de la visión y la amputación bilateral de los miembros superiores. Fue un momento bastante complejo porque pasar de ver a no ver en cuestión de segundos fue muy difícil para mí. Además esto pues cambió mi vida totalmente. Fuera de eso, desconocía todos mis derechos como sobreviviente del conflicto armado. Entonces pensaba que todos los gastos que tenía que asumir, digamos, para la atención médica, corrían pues de cuenta mía y la salida fue que buscamos por allá un promotor de salud que me hiciera unos primeros auxilios, pero que me hiciera una atención médica hasta que yo pudiera, digamos, ir recuperándome. A los 6 meses pude venir a Medellín a hacerme unos exámenes oftalmológicos para ver qué posibilidades había de recuperar mi visión, pero digamos que las noticias del médico no fueron pues las que yo esperaba, porque él me dijo, para usted lo que le podemos hacer en este momento es que habría que cambiarle el ojo entero y en ninguna parte del mundo todavía existe este tipo de cirugías. Entonces él me dijo, vea, usted ahorita tiene 2 opciones: aprender a caminar con un bastón o caminar con un perro guía. Acá tiene estos números de teléfono para que llame al centro de rehabilitación y siga para adelante. Entonces yo llegué a mi casa, cogí ese papelito, lo eché a la caneca de la basura y me encerré en mi casa. O sea, yo vivía en una cárcel de puertas abiertas, encerrado en mi propio mundo, pues porque había perdido totalmente la libertad, la autonomía y estaba pues destruido físicamente y emocionalmente. Cuando por allá, como a los 6 meses, me puse a pensar, oiga, y si yo de viejo me voy a morir, ¿cuántos años me falta? Yo que pienso durar mínimo hasta 100. Y corrí a buscar el papelito a la caneca de la basura para llamar al centro de rehabilitación, pero ya habían botado la basura. Y entonces, después de 6 meses, entonces, listo, ya empecé como a pensar diferente y yo a trazarme metas, y a decir, bueno, para construir de nuevo mi proyecto de vida necesito estudiar, necesito rehabilitarme y necesito integrarme de nuevo a la sociedad porque estaba totalmente aislado, yo me aislé totalmente. Entonces empecé a hacer mi rehabilitación en el municipio de Bello y pensando pues cómo ingresar de nuevo al colegio para terminar mi bachillerato. O sea, me faltaba 9º, 10º y 11. Entonces empiezo mi rehabilitación y cierto día, entonces me dice la persona, el instructor llega y me dice, bueno, Oscar, hoy es el día en que le voy a dar unas horitas, 3 horas de práctica, movilidad y orientación y todo eso. Y entonces ya se llegó ese día y bueno, me fui para mi casa, todo contento, y yo, bueno, ya tengo herramientas, ya tengo cómo irme de nuevo para la calle. Pero llegué a mi casa, le comenté a mis padres que estaba muy contento porque yo iba a poder volver a salir solo a la calle, y me dicen, usted ya acá no va a salir solo. Y yo, tanto esfuerzo, ¿para qué? Para nada.
Entonces, pero déjese y verá, pensé yo, no les dije porque de pronto pasaba, pensé yo para mí. Entonces, logré un día que no estaba ni mi papá ni mi mamá y le dije a un hermanito que en ese momento tenía 8 años, le dije, vea, usted me va a llevar, me ayuda a cruzar la avenida y me deja ahí. Y él todo obediente me llevó y me dejó allá en la avenida. Y él dije, bueno, chao. Y yo, bueno, chao. Salió corriendo para la casa. Entonces yo salí con mi bastoncito por todo el andén y a los 2 pasos le metí un cabezazo a un teléfono. Entonces me volví a llamar a mi hermanito y ya no estaba por ninguna parte. Y yo, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Me quedé pensando ahí. Y entonces, hasta que no dije, no, nada, esto tiene que tener paso por algún lado. O sea, esta barrera tiene que tener solución. Pasé por un lado y seguí mi camino. Me perdí por allá como en una cuadra, me quedé como 3 horas perdido. Y entonces por allá, como a las 3 horas, yo ya sin saber qué hacer, si llamar, gritar o qué hacer. Estaba ahí pensativo cuando pasó una vecina. Iba para la iglesia. Y entonces llega y me dice, Oscar, le tengo una invitación, vamos para la iglesia. Y yo le dije, sí será, pero por dentro pensando, gracias a Dios que me mandó el angelito para irme para mi casa, así me toqué irme para la iglesia 2 horas. Entonces me fui con ella y me quedé allá esas 2 horas. Pero ya estaba contento. Yo, no, eso se me fue en un momentico, no, gracias a Dios que ya voy para mi casa enseguida. Entonces llegué a mi casa cuando ya, no, pues casi todo el mundo ya no sabía ni qué hacer porque yo estaba perdido. Me buscaron por toda parte y no me veían. Yo tampoco los vi pasar pues por la iglesia ni nada. Y entonces ya me fui para mi casa y a partir de ahí pues ya continué hacia adelante, mejorando, perfeccionando la movilidad y la orientación. Y a la vez ingresé al colegio a terminar mi bachillerato, pero digamos que con ese pensado de estudiar en la Universidad de Antioquia. Yo me tengo que presentar a la Universidad de Antioquia a estudiar psicología y filosofía. Y entonces terminé el bachillerato, me presenté a la universidad y no pasé. Luego me presenté por segunda vez, tampoco. Y yo dije, la tercera la vencida, vamos a ver si es verdad. Me presenté de nuevo y ahí sí pasé. Entonces, mi primera opción era trabajo social y licenciatura en ciencias sociales. Pasé a la segunda opción, estuve varios semestres en la Facultad de Educación en ciencias sociales, pero digamos que asesorado pues por algunos profes para coger las materias que era posible que me las podían homologar. Cumplí, digamos, con unos requisitos, solicité el cambio de programa y me pasé a trabajo social, pues que era mi primera opción. Ahorita ya estamos en 8º semestre, aquí está mi compañero Anderson, que estamos haciendo la tesis en cómo construyen los procesos de resiliencia las personas que quedaron con una discapacidad a causa del conflicto armado. Entonces, eso es como más o menos un recuento pues de mi vida, un poquitico ahí. Si tienen alguna pregunta, no me vayan a levantar la mano, porque nos vamos todos y quedará con la mano levantada, porque ¿sí o no? Entonces listo. Ya a partir de este momento, entonces vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Y entonces la profe Natalia me ayuda a organizarnos. Vamos a pedir la ayuda de ustedes que abran el espacio acá del salón. La dinámica es la siguiente. Entonces, el grupo de mi derecha es el grupo número 1, del medio 2, izquierda 3. El grupo de la derecha va a hacer un papel de personas invidentes, o sea que les vamos a pasar unas vendas y van a ir hasta el metro en un momentico con los ojos tapados
A ver cómo se siente. No, mentira. Listo, entonces les pasamos las vendas al grupo número 1 para que ya empiecen de una vez y ya les digo qué vamos a hacer. Pero todos son invidentes o un invidente, un guía. No, todos. Ah, todos. Bueno, y los guías también van a ser invidentes. Entonces, listo, el grupo número 2, va a hacer el papel de las personas sordas. Pero solo va a haber uno que no es sordo. O sea que uno va a ser el líder. Y ese líder se va a ubicar en un espacio que es información de la Universidad de Antioquia. El resto del grupo va a estar llegando a esa persona, como apenas llegan por primera vez a la universidad, a preguntar dónde queda el bloque tal, dónde queda el bloque tal, dónde queda el bloque tal, sin hablar. O sea, sordo. Sí, ustedes ingenian las estrategias. Entonces, sin hablar. O sea, nada de hablar porque son sordos y los sordos no... Eso, pues, los labios. Bueno, ustedes buscan las estrategias, señas o alguna... ¿En dónde quedó Antonia? En el primero grupo. Ah, bueno, menos mal, porque como ya... sí, listo, y el tercer grupo va a ser el papel de las personas con movilidad reducida y van a hacer un ejercicio mental. Se van a ubicar en sus casas y van a hacer el desplazamiento hasta la Universidad de Antioquia. Van a ir, son estudiantes de la Universidad de Antioquia y van a ir a los bloques o a sus respectivas aulas. Pero en sillas de ruedas. En sillas de ruedas, o sea, y el ejercicio lo hacen mental, ¿cierto? Entonces son en silla de ruedas, entonces ahora ¿cómo voy a ir hasta la universidad? En mi silla de ruedas. Van a hacer ese desplazamiento, listo. Imaginando el recorrido. Listo. Listo, entonces el grupo de los invidentes, se llegó la hora, nos fuimos. Párense, por favor. No, pero ¿cómo así que se destaparon? No. ¿Ya se taparon? Algunos. Todos. ¿Y que los guiamos o No, los voy a poner a que se ubiquen. Yo estoy viendo. Listo. Listo. Sí, Bueno, ya están listos. Bueno, venga pues, acerquémonos. Yo le estoy haciendo señas, vea, acá. Listo, bueno, la tarea de ustedes es que se van a ubicar en una fila de mayor a menor. Estatura, por estatura. Natalia, adelante de mí. Entonces, bueno, sin destaparse. Listo, empieza a correr el tiempo. Aquí vamos 3, a ver. ¿Dónde están los 3? Listo. Hola. Hola. Del más alto, el más pequeño al frente. Sí, como quieran, si el más pequeño adelante o el más alto, pero ubíquese de mayor a menor. Son 3 minutos y van 2. Bueno, acá tengo a las profesoras que me están ayudando a mirar a ver si se están ubicando. se están midiendo? Se están midiendo. Solo esta organización ya es una... Ya es un reto. actividad, Sí.
No, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya casi. ahí no, ahí tampoco. Ya están listos. Ya ¿Listos? Están listos, sí. Listo, a ver, yo veo. No. Listo. Entonces ahora sí ya van a cambiar de puestos. Siéntense, pero no en los puestos donde estaban, sino que cambian de puestos. Ya, siéntense. Sí. Todos deberían hacer eso. Alguien que nos diga que está pasando. Listo. Listo, empecemos por el grupo número 3. ¿Ustedes cómo se sintieron haciendo el ejercicio y haciendo ese recorrido? Cansados. Parados desde la casa. ¿Por qué? Por ejemplo, yo vivo en un tercer piso, entonces no tendría forma de bajar si no me cargan, no tendría forma Están de bajar. preguntando si pueden quitarse la Sí, ya. Ya. Listo, sigamos. Listo, entonces viven en un tercer piso y graves para... El transporte público tampoco son cosas de los viejos, entonces no tendría forma de pero sería solo montar el taxi, que no hay dinero para el taxi. Entonces me va a cambiar para la educación de un carro. ¿Quién más nos quiere compartir? En mi caso, por ejemplo, yo vivo en el segundo piso. Sí. Ahí se empieza como a complicar la cosa. Y encima, la cuadra por donde yo vivo es peatonal, pero son puras escalas. Sí. Yo vivo en la mitad de la cuadra. O sea que es más complicado. Y sale uno de esa cuadra y es una loma para llegar a donde para el alimentador, para poder llegar al metro. Entonces, pues es súper difícil. Bueno, pero lleguemos hasta la universidad, listo. En la universidad, ¿qué piso tenemos clase y cómo lo...? ¿Por dónde entras? ¿Por cuánto te exiges? Es que ellos ni siquiera salieron de casa. Sí. Alguien llegó a salir de la casa. Hasta la universidad, alguien llegó hasta la universidad. Alguien salió de la casa, bien. La profe. Bueno, al salir de la casa, unos inconvenientes con unas escalitas, pero digamos que puede salir. ¿Cómo? Unas escalas bajitas, no muy altas, con ayuda de otra persona. Pidiendo ayuda. Lo que me encontré como mayor inconveniente fue al llegar a la vía muy peligrosas y porque el andén no era continuo para seguir todo el tiempo por el andén. Hubo una parte donde para bajar del andén me encontré con un carro tapando la bajada, que es muy común en esta zona, muy común que parqueen en estas partes. Y me tocó incluso meterme a la regional para poder llegar a las escalas del metro, las únicas que tienen plataforma. Entonces me tocaba, para llegar al metro serían más o menos 20 minutos arrastrándome en las sillas de ruedas. Sí. Empujando la silla de ruedas con las manos. Y para poder llegar a la parte accesible, entre comillas, tocaba entrar a la avenida regional. En caso de que fuera en taxi, veo que no sería tampoco muy fácil llegar hasta esa parte del metro accesible. Esperar bastante mientras sube las escalas del aparatico del metro, luego esperar a pasar, luego volver a esperar para bajar en las escalas y poder llegar a la plataforma. Llegar acá a la universidad pues ya es mucho más accesible. ¿Por dónde entraría? Llegaría al metro, bajaría el ascensor y entraría por la portería del metro que tiene acceso para... ¿Y a cuál eso. bloque? Bloque de ingeniería, pues en sí todos tienen ascensor, aunque algunos están malos, algunos se mantienen malos, pero tienen accesibilidad excepto al cuarto piso.
Ahorita les preguntamos a mis compañeros de trabajo social, a ver cómo suben los ascensores de por allá a los otros bloques. Listo, muchas gracias. Tardé más de 2 horas para poder llegar. Y te dio ganas de ir al baño aquí en el bloque. ¿O no te dieron ganas de ir al baño? La profe Mariela, ¿en qué grupo le tocó? Ella se quedó por fuera, ella fue muy experta. Profe, ¿cómo así, profe? ¿Cómo así? Que usted... Pero me los imaginé todos. Bueno, los tres. El de la silla de ruedas. Ah, listo, listo. Grupo número 2, que nos comente cómo se sintieron. Ellos no tuvieron ninguna tarea, ellos tienen que pasar un mensaje o qué. Sí, vea, o sea, era pedir la información, o sea, era estar en información del bloque 16, un líder, y los otros llegar a pedir la información, cómo llegó al bloque, a la biblioteca, cómo llegó a tal bloque, cómo les pasó. Ellos no hicieron, ¿Cómo? No hice... Demos 5 minutos que hagan. Listo. Ellos se quedaron mirando a los demás. Ah, ¿sí? ¡Qué bellezas! ¿Qué tal si lo hacen? Está pidiendo, el primero pidió el para ir al bloque 10. Hay que contratar a otra persona. Van a llegar tarde a clase los rondos. A ver otro, quién sabe, porque ese se quedó. Ese se perdió. Pero él la escucha. A ver, algo porque son sordos. Claro, son ni escuchan, ni ven, ni entienden. No, ven sí. ¿Quién pregunta ahora? Están pidiendo ahora para la biblioteca. Puedes ver que cómo se ríes porque no están poniendo la mitad del dedo. Todo eso ya salió de la universidad. No lo puede como llevar un mapa para... Digo, Oscar dijo que ustedes pueden usar las herramientas que quieran, menos el sonido. Y ahora ya está marcando con el marcador, está diseñando, dibujando en él. Listo. Listo para que avancemos. Entonces ya creo que ya tenemos una experiencia. Y entonces cuéntenos cómo se sintieron. Ahora sí pueden hablar, ahora sí. No sabe uno cómo explicar que no se puede derecho porque cae por las escalas y se sube. Es muy difícil explicar las distancias. O sea, las direcciones son muy fáciles, pero las distancias... Pero si uno dice derecho se va para el museo o se encuentra a la fuente. Entonces como le dice a uno que voltee un poquito para seguir derecho. Sí. Exactamente. ¿Cómo dice? O sea, ¿qué haríamos cada uno de nosotros para minimizar, para enfrentar, para buscarle solución
digamos, a esta realidad, a la situación, a todo lo que nos está pasando. Como decía la profe Beatriz ahora, por ejemplo, una cosa tan sencilla, están los andenes, se está tratando de que haya una accesibilidad, que pueda haber un buen desplazamiento para las personas con discapacidad, pero llegan y colocan el carro, llegan y colocan la moto. Por ahí yo me he hecho mirar rayado de las señoras que colocan la mesita con el tinto en toda la franja táctil, entonces casi que les he tumbado el tinto, entonces me miran rayado, ya no me quieren volver a ver por ahí. Pero, o sea, son cosas que pasan todos los días. Entonces, ¿qué piensan ustedes? O sea, se relaciona el ejercicio y qué podríamos hacer para solucionar o para hacerle frente a esta realidad. Yo creo que en parte el ejercicio sirve para asimilar algo de las situaciones que las personas en condición de discapacidad viven. Sin embargo, es algo muy diferente porque ya cuando se tiene necesidad, cuando se tiene urgencia, cuando se tiene la prioridad de llegar a un lugar, de llegar por ejemplo al baño, llegar a comer, llegar a una reunión, de llegar a una cosa aquí,